Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver este día la unidad 10, que es color y estructura, y para explicar el fundamento del color, en realidad uno define color, tiene que ver con la incidencia en un compuesto de luz, de radiación, y parte de esa radiación se absorbe y parte se refleja. Entonces, esa radiación que incide es una radiación electromagnética. Y la radiación electromagnética sabemos que son campos eléctricos y campos magnéticos perpendiculares entre sí, que se van generando unos a expensas de otros. Y estas radiaciones electromagnéticas tienen diferentes manifestaciones y forman parte de regiones del espectro electromagnético. O sea, no tenemos la radiación electromagnética o la región del espectro electromagnético que se llama ultravioleta, la región del espectro electromagnético visible, la región infrarrojo, microondas, frecuencias de radio, y otras más que no están acá, rayos gamma, rayos X, que tienen mayor energía que la ultravioleta. Todas estas regiones del espectro electromagnético, las que están acá, tienen diferentes fuentes. Por supuesto, la del visible es la luz común, y tienen diferentes energías y diferentes lambdas, o sea, toda radiación electromagnética se comporta con la teoría ondulatoria y también compuesta por fotones o cuantos de energía, porque tienen una dualidad onda-partícula. Y saben ustedes que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y si reemplazamos a la frecuencia por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, podemos ver que la energía de estas radiaciones electromagnéticas son inversamente proporcionales a las longitudes de onda. ¿Qué significa esto? Que una región del ultravioleta tendrá mayor energía que el visible, pero menor lambda. Por eso estamos hablando de una energía de excitación de 286 kilocal contra 82 kilocal, pero hablamos de 100 a 200 nanómetros de lambda, siendo el nanómetro es 10 a la menos 9 metros, y vemos acá el visible con 350 a 800 nanómetros, o sea, entre 150 a 800 Armstrong. Es decir, van a tener distinta fuente y distinta energía y distinta lambda. Es decir, que el ultravioleta en estas regiones es el que tiene mayor, perdón, yo dije recién 350 Armstrong, no, desde 3.500 Armstrong, 4.000 Armstrong a 8.000 Armstrong, o 350 a 800 nanómetros. En realidad, a veces acá ponen entre 400 y 750, o 350 y 800, o sea, no es un límite definido entre región y región. Bien, los compuestos o las moléculas se encuentran en su estado fundamental y tienen movimientos electrónicos aún en su estado fundamental, por eso decimos que existen las fuerzas de Van der Waals. Si no existieran estos movimientos electrónicos, no existirían las fuerzas de Van der Waals que se generan por estos dipolos inducidos. También estas moléculas, o sea, aún en su estado fundamental, tienen movimientos electrónicos, y aún en su estado fundamental
tiene movimientos vibracionales. Por eso hablamos de longitud promedio y ángulo de enlace promedio, longitud de enlace promedio y ángulo de enlace promedio. Es decir, tiene energías electrónicas, vibracionales y rotacionales en su estado fundamental. Cuando por ejemplo, acá, si nosotros, por ejemplo, queremos formar la molécula de hidrógeno, de la combinación de dos orbitales atómicos, porque yo tengo un electrón en el hidrógeno y otro electrón en el otro hidrógeno, de la combinación de dos orbitales atómicos, van a surgir dos orbitales moleculares. Uno que es enlazante y se llama sigma, porque la densidad electrónica se encuentra a lo largo de la línea de unión de los núcleos o de estos átomos enlazados. Y por supuesto que la energía de este orbital molecular sigma es menor que la energía de los orbitales atómicos por separado, porque si no, no existiría el enlace. Pero existe también un orbital molecular antienlazante, que se representa con este asterisco, sigma antienlazante, de no enlace, que tiene un nodo, porque la densidad electrónica no se encuentra a lo largo de la línea de unión de los átomos enlazados. O sea, ahí no hay densidad electrónica. Y en la zona que no hay densidad electrónica se le llama que existe ese nodo. Entonces, de la combinación de dos orbitales atómicos, encontramos dos orbitales moleculares. De la combinación de tres orbitales atómicos, vamos a tener tres orbitales moleculares. De la combinación de n orbitales atómicos, vamos a tener n orbitales moleculares. ¿Qué quiero decir con esto? Que los electrones de la molécula de hidrógeno se van a alojar, o la probabilidad de hallarlos, es en este orbital molecular sigma de enlace. Pero cuando yo incida, o si hago incidir sobre la molécula de hidrógeno radiación de una determinada zona del espectro electromagnético, lo que puede ocasionar es excitar electrones desde el estado fundamental hasta el estado excitado. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, con absorción de radiación de determinada zona de la región del espectro electromagnético, yo puedo provocar una excitación electrónica. Las moléculas, también en su estado fundamental, están vibrando. Es decir, hay movimientos electrónicos, hay acortamiento y alargamientos de enlaces en su estado fundamental. Por eso hablamos de longitud de enlace promedio y también de ángulo de enlace promedio en su estado fundamental. Pero si yo hago incidir una determinada radiación sobre esa molécula, también la puedo excitar respecto de ese movimiento de vibración. Entonces, vamos a ver los tipos de excitación que experimentan las moléculas cuando se le incide radiación de alguna zona del espectro electromagnético. El ultravioleta vacío y el ultravioleta de cuarzo, bueno, eso es la cubeta que se debe usar, que no puede ser vidrio, porque el vidrio no sería inerte cuando uno trabaja en un espectrofotómetro, pero se le llama también ultravioleta cercano al visible o ultravioleta lejano al visible.
el cuarzo y el vacío son las condiciones en las que tiene que usar el equipo, el espectrofotómetro de ultravioleta, para poder hacer las mediciones de longitud de onda máxima, a donde absorbe ese compuesto. Si usamos la zona del ultravioleta, tanto de vacío de cuarzo, o lejana o cercana al visible, y la zona del visible, producen excitación electrónica, porque la energía que me da esa región es del orden de la energía de enlace. La zona del infrarrojo, que acá lo dividen en tres, al ultravioleta también se lo suele dividir en tres, o sea, un ultravioleta cercano al visible, otro ultravioleta y otro ultravioleta lejano. Acá infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, siempre refiriéndose al visible. Con el infrarrojo, si hago incidir radiación sobre un compuesto de la zona del infrarrojo, lo que se produce es excitación de deformación de enlace. O sea, excito, pero no a nivel electrónico, sino a nivel de alargamiento y acortamiento de enlace, o aumento o disminución de ángulo de enlace, que requiere el acortamiento y alargamiento de enlace o el aumento o disminución del ángulo, requiere menor energía que una excitación electrónica. Y el infrarrojo tiene menor energía. Supónganse que yo puedo también, al hacer incidir una radiación de una energía del ultravioleta vacío, o por ejemplo, una energía del orden del potencial de ionización de una molécula, puedo llegar no solo a excitar el electrón, sino a ionizarla, expulsar el electrón y transformarla en ion. Eso requiere mayor energía que una simple excitación electrónica, que requiere mayor energía que una excitación a nivel vibracional. Por ejemplo, el microondas tiene energía de la zona de, lo que va a ocasionar son excitaciones a nivel rotacional, que ese es el mecanismo del funcionamiento de un horno de microondas, porque cuando uno calienta la comida está incidiendo radiación del microondas y va a producir cambios rotacionales, excitaciones rotacionales que provocan mayor movimiento, fricción, y eso produce el calentamiento. Cuando lo sacamos de la zona del microondas, se enfría, ¿no? ¿Qué significa esto? Que existen estos equipos espectrofotómetros de ultravioleta, el espectrofotómetro infrarrojo, que podemos sacar datos de las moléculas o de los compuestos, porque esta energía, la energía, por ejemplo, para excitar un metano o los electrones de un metano, es diferente a la energía para excitar los electrones de un eteno, porque la energía es única y característica y está cuantizada. Al ser única y característica, entonces yo, al incidir, por ejemplo, infrarrojo sobre un compuesto, yo puedo tener datos de qué grupo funcional se trata ese compuesto. O sea, no es lo mismo cuando hacemos incidir una luz infrarroja en un espectrofotómetro infrarrojo, podemos determinar el grupo funcional, porque nos va a dar un pico que aparece a una determinada frecuencia, y como esas excitaciones están cuantizadas, ese pico o esa frecuencia es característico del grupo funcional, porque un oxidrilo de un alcohol no va a excitarse de la misma forma vibracionalmente que un carbonilo. Entonces, debido a que es única y característica, me sirven para identificar un compuesto orgánico, porque puedo saber qué tipo de compuesto orgánico es, si es un alcohol o si tiene un grupo carbonilo.
El tema del color tiene que ver con la excitación electrónica. Y el tema de color tiene que ver con el visible, porque el visible es la zona que percibe el ojo humano. Entonces, incide radiación en un compuesto, provoca una absorción y excitación electrónica, y lo que no absorbió se refleja, y eso es lo que vemos como color. Es decir, para interpretar esto, el blanco es una mezcla de colores. Entonces, si nosotros vemos un color blanco, una remera blanca, significa que no absorbió nada, sino que se reflejó todo, al incidir la luz visible. Ahora, si nosotros vemos una remera negra, significa que absorbió todo y no reflejó nada, o refleja muy poquito, porque si no, no podríamos ver el color negro. Bien. Por ejemplo, en el caso de tener el eteno, en el eteno también tiene, o sea, tenemos en carbono-carbono o enlace carbono-hidrógeno, tenemos solapamiento de orbitales sp2 con S que van a formar orbitales moleculares sigma, ¿no es cierto? También hay orbitales moleculares sigma. Pero ¿qué aparece acá en el eteno? Los orbitales moleculares pi. Entonces vamos a tener que son de solapamiento de orbitales p, y estos orbitales lobulares p son funciones de onda donde hay probabilidad de hallar un electrón, y se van a combinar dos orbitales p porque tenemos dos carbonos, y esa combinación de orbitales me va a dar, tanto se combinen de esta forma o de esta forma, en este caso positivo como positivo con positivo, acá positivo con positivo y aparece un nodo, esto sin nodos, porque me quedaría toda la densidad electrónica a lo largo de la línea de unión de los átomos enlazados. De esta combinación de dos orbitales p, me surgirían dos orbitales pi. Un orbital pi enlazante, donde se van a albergar los electrones para formar el enlace y que van a tener una energía menor que los orbitales p por separados, y un orbital pi antienlazante, de no enlace, de mayor energía que los orbitales p por separados. Y en este caso, al absorber radiación, se puede excitar un electrón del orbital pi al orbital pi antienlazante. Eso sí, siempre y cuando la diferencia de energía entre el orbital pi y el pi antienlazante tiene que ser exactamente igual a la energía que recibo de la radiación. O al revés, la energía que incide en el eteno para que absorba y excite el electrón tiene que ser exactamente igual a la diferencia de energía que hay entre el orbital molecular enlazante y el orbital molecular antienlazante, porque está cuantizada y es única y característica para cada compuesto. El eteno absorbe a 185 nanómetros, por debajo de 185 nanómetros. O sea que estaríamos en la zona, acá, en la zona del ultravioleta vacío. O sea, el eteno absorbe en la zona del ultravioleta vacío. El metano a 125 nanómetros, porque, ¿qué pasa acá? Que excitar un electrón del sigma al sigma antienlazante requiere mayor energía que excitar un electrón del pi al pi antienlazante, porque ya sabemos que los electrones pi, o los electrones en un orbital pi, están más débilmente, o sea, son más fáciles, un enlace más débil,
y es más fácil excitarlos. O sea, los primeros que se van a excitar en un alqueno son los pi a pi antienlazante. Entonces, para excitar un electrón de pi a pi antienlazante en un alqueno, requiere menor energía. Por eso, el lambda al cual se produce la absorción es de 185 nanómetros, mayor que 125 nanómetros, que es el que requiere el metano, que solamente tiene enlace sigma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, supongamos que yo tenga el 1,3-butadieno, yo tengo 4 carbonos, ¿sí? Estamos hablando de un dieno conjugado. Supónganse que estos puntitos representan los 4 carbonos. Y el 1,3-butadieno tiene un doble enlace acá y un doble enlace acá. Y está separado por un enlace simple. Es un dieno conjugado. ¿Qué ocurre en estos dienos conjugados? Yo en cada uno, esos carbonos están con hibridación sp2. Cada carbono está con hibridación sp2. Por lo tanto, van a tener en cada carbono un orbital p perpendicular. Es decir, voy a tener 4 orbitales p. Entonces, estas funciones de onda se van a combinar para darme, si yo tengo 4 orbitales p, 4 orbitales moleculares pi. 4 orbitales moleculares pi. Se pueden combinar de esta forma, donde es la forma más enlazante, sin nodos, de esta forma, donde aparece un nodo, de esta forma, donde aparecen 2 nodos, y de esta forma, donde aparecen 3 nodos. A mayor cantidad de nodos, menor densidad electrónica y mayor energía tiene ese orbital pi. Es decir, que de la combinación de 4 orbitales atómicos, que en este caso son orbitales p, voy a tener 4 orbitales moleculares pi. 2 enlazantes que van a albergar los electrones y 2 antienlazantes. A esto se llama esquema pi, y si yo lo comparo con el del eteno, que teníamos nada más que un pi y un pi antienlazante, yo tengo un sistema pi, un sistema pi ampliado, expandido. ¿Qué significa eso? Acá está. Fíjense, acá yo tengo el etileno, donde cuando hablo de los orbitales p, del solapamiento de 2 orbitales p, tengo 2 orbitales moleculares pi, un pi y un pi antienlazante. Cuando incide radiación del ultravioleta, porque absorbe a menos de 185 nanómetros, y siempre y cuando esa radiación sea exactamente igual a la diferencia de energía entre el pi y el pi antienlazante, se excita un electrón. Absorbe radiación y excita un electrón. Y ahí me marca, para esa energía le corresponde un lambda, que es inversamente proporcional, y ese es el lambda máximo, que yo lo puedo ver tabulado en un handbook, como una propiedad más del compuesto. Así como puedo determinar el punto de fusión o el punto de ebullición, los lambda máximos de absorción son característicos de cada compuesto.
porque la energía Disculpe. está cuantizada. ¿Cómo? Claro, eso es algo que me está haciendo un poco de ruido últimamente. ¿Tiene que ser exactamente igual o tiene un margen máximo? No, Entonces, el salto. exactamente igual. Para que absorba y pase de Sí, pie a pie antienlazante, tiene que ser igual esta energía, si no, no. bien, bien, gracias. Si es menor, si es mayor, se pueden dar otras transiciones, otras excitaciones, pero no con la energía UV, ¿verdad? La energía de la radiación ultravioleta y visible provoca excitaciones electrónicas, porque proporcionan energía del orden del orden del enlace covalente. Entonces, por ejemplo, si yo le quisiera sacar un electrón al eteno, tendría que trabajar con la energía del potencial de ionización. Y el potencial de ionización es único. No tengo 20 potenciales de ionización. Tengo uno solo. ¿Se Bien, entiende? sí, 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 Ahora, ahí está. si yo no le di la energía justa, no se provoca excitación electrónica. Y la energía del UV no me provoca excitación rotacional ni vibracional, porque es una energía muy superior. Yo tengo que usar radiación del infrarrojo para excitarlo a nivel de estiramiento o acortamiento de enlace, o de amplitud o acortamiento de ángulo de enlace. Son energías menores. Acá hablamos de energías electrónica, excitación electrónica. Yo la excitación electrónica solamente la logro cuando la energía que me proporciona la radiación es del orden de la energía del enlace covalente, para que yo lo pueda excitar. Ahora, una pregunta. Siempre mientras el compuesto esté, cuando incide la radiación, la excitación siempre está, es decir, esto puede caer el electrón, pero está permanentemente excitándose mientras esté la radiación incidiendo en el compuesto. ¿Sí? Y siempre hay más cantidad de electrones en la zona fundamental, en el estado fundamental, que en el estado excitado. Pero una vez que vos le sacás la radiación, bueno, no hay excitación. Mientras esté la radiación, siempre existe esa absorción y excitación electrónica. ¿Qué pasa acá? Cuando yo me voy al 1,3-butadieno, tengo 4 orbitales P, conjugado. Si no es conjugado, no pasa nada. Si no es conjugado, tengo los alquenos separados. ¿Sí? Y tendría, ¿a qué nanómetros absorbería? A 185, como si fueran separados los alquenos. ¿Se entiende? Acá están conjugados. Entonces los orbitales P están todos juntos. O sea, uno en este carbono, en este. Y el solapamiento de esos 4 orbitales P me dan 4 orbitales pi, que se llama pi1 y pi2 enlazantes y 3pi4 antienlazantes. Entonces yo amplié el sistema pi. ¿Y qué significa esto del sistema pi ampliado o extendido? Es que la energía va a cambiar entre los orbitales moleculares enlazantes y los no enlazantes. Va a ser menor, porque la excitación siempre es del HOMO al LUMO. ¿Qué es eso? Del orbital molecular. El electrón se excita desde el orbital molecular enlazante del mayor energía, que es el HOMO, orbital molecular ocupado, la H es de alto, de mayor energía, LUMO, orbital molecular no ocupado, de menor energía. La excitación es acá. Y debido a que tengo un sistema pi ampliado, para excitar un electrón de
pi a pi antienlazante del orbital molecular enlazante de mayor energía al orbital molecular antienlazante de menor energía, para el 1,3-butadieno, requiero menor energía, porque tengo el sistema pi ampliado. Por lo tanto, al requerir menor energía, lo que observo es que el 1,3-butadieno absorbe a 217 nanómetros. Hubo un aumento en la lambda. Hubo un aumento en la lambda. Supónganse que ahora presento, en lugar del 1,3-butadieno, el 1,3,5-hexatrieno. El 1,3,5-hexatrieno. Que ahora yo tengo 6 carbonos que tienen 6 orbitales p conjugados. Del solapamiento de 6 orbitales p, surgen, al combinarse, surgen 6 orbitales moleculares pi, 3 enlazantes y 3 antienlazantes. Por lo tanto, para poder, al ampliar más el sistema pi, disminuye la energía entre el orbital molecular enlazante de mayor energía y el orbital molecular antienlazante de menor energía, que es donde se excita el electrón, y entonces el 1,3,5 hexatrieno requiere menor energía para excitar el electrón, y por lo tanto va a producirse esa excitación a una mayor lambda, y en este caso es 258 nanómetros, que todavía estamos en la zona del ultravioleta cercano al visible. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Entonces, si ahora yo voy al caroteno, esa es la estructura del caroteno, que se encuentra en la zanahoria. El caroteno es un hidrocarburo insaturado. Tiene 11 insaturaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 insaturaciones conjugadas. Y es hidrocarburo porque tiene carbono e hidrógeno. Quiere decir que hay 22 carbonos conjugados que tienen orbitales p perpendiculares, porque son dobles enlaces planos, y del solapamiento de esos 22 orbitales p me dan 22 orbitales moleculares pi, 11 enlazantes y 11 antienlazantes. Amplié tanto el sistema pi que la energía para poder excitar un electrón del orbital molecular enlazante de mayor energía al orbital molecular antienlazante de menor energía, va a caer esa energía en la zona del visible. Entonces el beta-caroteno me va a absorber radiación a los 450 nanómetros. ¿Qué significa eso? Que como estoy en la zona del visible, la luz visible, la luz blanca, incide sobre la zanahoria, sobre el beta-caroteno, absorbe radiación del visible, excita los electrones, pero refleja el color complementario al que absorbió. Y el color que refleja es el naranja. El color complementario es el que ve y el que percibe el ojo humano. Quiere decir que para que un compuesto tenga color,
tiene que absorber radiación del visible, producir excitación electrónica y reflejar. Lo que refleja es el color que nosotros vemos. Pero para que absorba radiación en el visible, tiene que tener suficiente cantidad de dobles enlaces o triples enlaces conjugados a los que se les llama cromóforos. Cromóforos es todo grupo covalentemente insaturado, o sea, un doble enlace, un triple enlace, un aromático, y tienen que estar conjugados, y tienen que tener 6, 7, 8 o más dobles enlaces conjugados para que tengan color. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Entonces, ¿me fui a dónde? Entonces, si yo tengo un alcano, ¿qué tipo de transiciones puedo esperar en un alcano? Sigma a sigma antienlazante. Sigma a sigma antienlazante. Y yo estoy diciendo que recién logro que se vea el color. En el beta caroteno estoy viendo dobles enlaces conjugados. O sea, hay una transición de pi a pi antienlazante. Significa que ningún hidrocarburo saturado tiene color, porque no absorbe en el visible. Porque la excitación electrónica de cualquier alcano, hidrocarburo saturado, ramificado, cíclico, no ramificado, tiene excitaciones de sigma a sigma antienlazante. Y para producir esas excitaciones necesito energía del ultravioleta. Por eso, por decir, las naftas no tienen color. El hidrocarburo saturado es incoloro. Pensemos ahora en estos dos. Ahora fíjense, el eteno absorbe a menos de 185 nanómetros. El 1,3-butadieno a 217. Recién vimos que tenía color el beta-caroteno, que absorbía a 450 nanómetros, que es la región del visible, porque refleja el color que lo percibe el ser humano. Es decir, que a medida que yo voy agregando cromóforos conjugados, o dobles enlaces o triples enlaces conjugados, voy produciendo lo que se llama un desplazamiento batocrómico. O sea, voy aumentando el lambda, me voy acercando al visible. Es decir, cuando yo agregué un doble enlace en el 1,3-butadieno, pasé de 185 nanómetros a 217. Cuando agregué otro doble enlace en el 1,3,5-hexatrieno, pasé de 217 a 258 nanómetros. Va aumentando la lambda, me voy acercando al visible, porque estoy agregando dobles enlaces conjugados, estoy ampliando el sistema pi, estoy disminuyendo la energía para excitar los electrones del HOMO al LUMO, y me está aumentando la longitud de onda. Si por ejemplo tengo una acetona, acá en la acetona lo que tiene de nuevo es un carbonilo. Es decir, yo acá voy a tener enlaces sigma y sigma antienlazante y pi a pi antienlazante, porque surgen de los orbitales p del carbono y del oxígeno. Es decir, de la combinación de dos orbitales p voy a tener dos orbitales pi.
pero no me tengo que olvidar del otro orbital molecular, que es el orbital molecular N, que es donde se alojan los electrones no enlazados del oxígeno en este caso. Entonces voy a tener un sistema pi de este tipo. Tengo el pi antienlazante, y el N, donde están albergados los electrones no enlazados del oxígeno, en este caso del carbonilo. Quiere decir que acá va a aparecer una nueva transición de N a pi antienlazante. Obvio que nunca va a existir N antienlazante, porque los electrones albergados en los electrones no enlazados del oxígeno están no enlazados. O sea, no hay forma de combinarse para formar ningún tipo de dos orbitales, hay uno solo. Entonces los electrones N van a excitarse al pi antienlazante o al sigma antienlazante. Por ejemplo, si tuviera un alcohol saturado, allí tendría sigma y sigma antienlazante y N a sigma antienlazante por los electrones no enlazados del oxígeno del alcohol. Si tuviera un halogenuro de alquilo saturado, tengo de sigma antienlazante y los electrones del halógeno de N a sigma antienlazante. Si tuviera una amina con una cadena carbonada saturada, tengo sigma antienlazante y N a sigma antienlazante por los electrones no compartidos, no enlazados de la amina, del nitrógeno. Si tuviera un éter saturado, tengo sigma antienlazante y N a sigma antienlazante. Vale decir que en ninguno de los casos que yo nombré, o sea, los alcanos, tienen las transiciones de sigma antienlazante. Si tengo un alcohol, una amina, un halogenuro de alquilo o un éter, todo saturado, las transiciones pueden ser de sigma antienlazante y de N a sigma antienlazante. Pero ninguno de esos compuestos tiene color, porque el color es una propiedad de la insaturación. El color aparece cuando tengo cromóforos, cuando tengo dobles enlaces conjugados. Quiere decir que ningún alcohol orgánico, ningún alcohol alifático, tiene color. Ninguna amina alifática saturada tiene color. Ningún éter tiene color saturado, ni ningún derivado halogenado tiene color, ni lo va a tener, porque no tiene lo que necesita un compuesto para tener color, que es una insaturación, pero no una sola, porque ya vimos que el eteno tiene una insaturación y sin embargo absorbe luz del ultravioleta, y eso no lo vemos como color, porque la única luz que percibe el ojo humano es la luz visible. Esta transición de N a pi antienlazante, que por supuesto que es más fácil, requiere menor energía. ¿Por qué? Porque requiere menor energía, y es obvio pensar por qué requiere menor energía. Porque los electrones no enlazados de estos heteroátomos están no enlazados. O sea que excitarlos a un orbital antienlazante es mucho más fácil que excitar un electrón que está en un pi y que está enlazado. ¿Sí? Entonces, todas las transiciones de N a pi antienlazante se hacen a una lambda mayor, porque requieren menor energía. Entonces, por ejemplo, en la acetona, yo tengo que de pi a pi antienlazante, el lambda es 187 nanómetros, pero de N a pi antienlazante es 270 nanómetros. Me aumentó la lambda, porque me bajó la energía, porque para excitar un electrón del orbital N a un pi antienlazante requiero menor energía, le corresponde mayor lambda. Este tipo de electrones
o este tipo de heteroátomos se los llaman ausócromos en la jerga del color. Los ausócromos por sí solos no dan color, pero ayudan al cromóforo a intensificar el color, porque como permiten transiciones electrónicas de menor energía y mayor lambda, como permiten ayudar a ese corrimiento batocrómico hacia la zona del visible, lo que hace es reforzar el color. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me ayuda a reforzar el color, pero por sí solo no dan color, y lo estamos viendo en un alcohol saturado, no tiene color y tiene heteroátomos. Estos heteroátomos con electrones no enlazados se llaman ausócromos, donde los vemos en el oxígeno, los vemos en el azufre, los vemos en el nitrógeno, los vemos en un halógeno, como heteroátomos. Fíjense acá, cuando yo acá pongo esta cetona con un doble enlace, que es la vinilmetilcetona, yo ahora coloqué un doble enlace que está conjugado respecto del carbonilo. ¿Por qué está conjugado? Porque están separados este doble enlace y este doble enlace por un enlace simple carbono-carbono. Quiere decir que del solapamiento de 4 orbitales p, voy a tener 4 orbitales pi. Acá tenía solamente 2. Y a su vez voy a obtener el orbital n, donde se encuentran los electrones no enlazados. Entonces me plantea un sistema pi de esta forma. Si yo los comparo a este, que era la acetona o la propanona, donde solamente tengo el carbonilo, por lo tanto tengo 2 orbitales moleculares pi, en cambio la vinilmetilcetona tengo 4 orbitales p, del solapamiento me da 4 orbitales pi, 2 enlazantes, 2 antienlazantes, y tengo el N, que alberga los electrones no enlazados del oxígeno. Entonces, como amplié el sistema pi, la energía para poder excitar un electrón de pi a pi antienlazante, o sea, del HOMO al LUMO, del orbital molecular ocupado de mayor energía al orbital molecular no ocupado o antienlazante de menor energía, de la vinilmetilcetona, la energía que necesito va a ser menor que la energía necesitada por la acetona. Y lo mismo va a ocurrir en la transición de N a pi antienlazante, porque el sistema pi se amplió. Vale decir que la vinilmetilcetona voy a observar un lambda mayor, tanto en la transición pi a pi antienlazante como en la transición de N a pi antienlazante, porque yo aumenté los cromóforos, aumenté los dobles enlaces conjugados. Entonces, yo observo tanto para la pi a pi antienlazante 2,19 y para la N a pi antienlazante 3,24. Y ya me estoy acercando a la zona del visible, porque ya tengo dos cromóforos con un ausócromo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Puede repetir eso último, profe? No entendí bien el análisis que hizo. Bien, espera que vuelvo a donde estaba. Creo que era este, ¿no? No, pero ya me... Era... Orbitales moleculares eran... Pero ¿cuál era la filmina? Esta. Acá está. Al agregar un doble enlace más conjugado, yo amplío el sistema pi, porque voy a obtener, ahora no tengo 2 átomos
2 orbitales p que forman 2 orbitales pi, sino que tengo 4. ¿Eso lo ven? 4 orbitales p que forman 4 orbitales pi. Entonces la energía entre el orbital molecular enlazante de mayor energía, la diferencia de energía, y el orbital molecular antienlazante de menor energía, es menor esa energía. ¿Se entiende? Al ampliar el sistema pi, esta energía, que es la que necesito para excitar el electrón, es menor que esta energía. O sea, necesito menor energía. La absorción de radiación se va a producir a mayor lambda. Por lo tanto, la transición de pi a pi, cuando excite el electrón, se va a hacer a una lambda mayor, igual que de n a pi antienlazante. ¿Se entiende eso o no? Por eso tengo que la transición de pi a pi antienlazante, la acetona, absorbe a 187 y la vinil metilcetona a 219. ¿Por qué el lambda es mayor? Porque requirió menor energía para excitar el electrón. ¿Y por qué requiere menor energía para excitar el electrón? Porque tiene el sistema pi ampliado. ¿Y por qué tiene el sistema pi ampliado? Porque tengo 2 dobles enlaces conjugados. Y del solapamiento de esos orbitales pi, de los orbitales p, me aparece más cantidad de orbitales pi, que están más cerca en energía. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí. Muchas gracias. Entonces, por Y ejemplo, si yo también, tuviese sí, una molécula con muchos doble enlace, necesitaría lambdas mucho mayores, digamos. exacto, como el beta-caroteno. En el beta-caroteno vos tenés 11 dobles enlaces conjugados. Entonces hay 22 carbonos afectados por esos 11 dobles enlaces. Entonces del solapamiento de 22 orbitales p se obtienen 22 orbitales pi. Y la energía para el salto, para que se excite el electrón del HOMO al LUMO, es mucho más chica y cae dentro del visible. Entonces absorbe dentro del visible y refleja el color complementario, que es el que vemos en el visible, y por eso vemos el color. Estos siguen siendo incoloros, porque no tienen la suficiente cantidad de cromóforos o ausócromos, que son reforzadores de los cromóforos, para que tengan color. Es decir, ¿qué transiciones podemos encontrar en los compuestos? A ver dónde están. ¿Dónde estarán? Para ubicarlos acá cuando estudien. Acá está. Bueno. Una transición de sigma a sigma antienlazante, ¿no es cierto? ¿Dónde la vimos? En el alcano. Sigma a sigma antienlazante es en los hidrocarburos saturados. Nada más. Después tenemos N a sigma antienlazante. ¿Cuándo va a aparecer N a sigma antienlazante? Cuando aparezca un heteroátomo que tenga electrones no enlazados. ¿Cómo? ¿Qué ejemplos tenemos? Pero siempre con una cadena carbonada saturada. Una amina, un alcohol, un halogenuro de alquilo, un éter. ¿Cuándo vamos a tener de pi a pi antienlazante? De pi a pi antienlazante cuando haya una insaturación. ¿Dónde vemos la insaturación? En un alqueno, en un alquino, en un aromático. ¿Y cuándo vamos a ver de pi a pi antienlazante? Cuando aparte de tener la insaturación, tenemos un heteroátomo. Entonces, imaginémonos, ¿dónde? En un aldehído, en una acetona, en un ácido, en una amida, en un éster. ¿Se entiende? Entonces, ahora bien,
no significa que porque tenga una insaturación tenga color. Entonces, las transiciones que provocan el color, o sea, el responsable del color es la insaturación. Si el responsable del color es la insaturación, las transiciones que tienen lugar para cuando la luz visible incide sobre un compuesto, absorbe, excita electrones y refleja, para que se produzca ese color, son de N a pi antienlazante y de pi a pi antienlazante, porque ¿quién genera el pi antienlazante? La insaturación. El pi y pi antienlazante están en relación con la insaturación. Y si el color depende de la insaturación, las transiciones que tienen lugar cuando uno explica el color tienen que ser de pi a pi antienlazante y de N a pi antienlazante, porque los alquenos, alquinos y aromáticos son los únicos que pueden generar orbitales moleculares pi y pi antienlazante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Quiere decir que cualquier otro compuesto orgánico que no tenga insaturación es incoloro. Ahora bien, tienen que tener suficiente cantidad de insaturaciones, que son cromóforos, y también ayudados por ausócromos. El beta-caroteno no tiene ausócromo porque es un hidrocarburo insaturado, pero tienen que tener suficiente cantidad de ausócromos y de cromóforos para que tenga color. Por ejemplo, bueno, esto que dice acá, que es el color observado, cuando absorbe a 400 nanómetros, lo que significa esto es que absorbe el azul y refleja el amarillo. Siempre el color reflejado es el que nosotros vemos. Por eso le decía, si es blanco, y el blanco es la mezcla de colores, está reflejando todo y no absorbe nada. Si es negro, va a absorber todo y no refleja nada. Serían los casos extremos, ¿no? Por ejemplo, el ácido pícrico, que es el 2,4,6-trinitrofenol, que se lo llama ácido pícrico. ¿Por qué se lo llama ácido pícrico? Porque los grupos nitros ejercen un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad, que sacan, o sea, generan una densidad de carga positiva importante en el anillo. Entonces, cuando este libera el protón, el anión está muy estabilizado. Por eso es que es muy ácido, como ácido de Bronsted. Y acá el ácido pícrico tiene color. El ácido pícrico tiene un color amarillo, o sea que si tiene color amarillo el ácido pícrico, es porque absorbe en la zona del visible y refleja en la zona del visible. Y porque acá el ácido pícrico tiene, si acá nosotros esto vemos como, esto es una resonancia, ¿no? Acá hay una deslocalización de electrones entre el oxígeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces yo puedo ver un doble enlace acá, pero también un doble enlace acá, porque los electrones están en resonancia. Acá también. Entonces acá yo tengo 1 o 2 cromóforos, acá otros 2 cromóforos, 2 cromóforos, y acá tengo 3 dobles enlaces, como si fueran 3 cromóforos más. O sea que tengo 2, 4, 6, 7, 8, 9 cromóforos, y tengo los ausocromos. Ese oxígeno, cada uno de los oxígenos puede actuar como ausocromo, o sea que tengo 2, 4, 6 ausocromos. Entonces, la combinación de todos esos cromóforos y de esos ausocromos, debido a que están conjugados,
Porque si ustedes observan el doble enlace acá, está separado de este otro doble enlace por un enlace simple carbono-nitrógeno. O sea, todos los dobles enlaces están conjugados. Entonces me forman un sistema pi ampliado que hace que la energía que necesite para excitar el electrón del HOMO al LUMO caiga dentro de la región visible. Entonces, absorbe, produce la excitación electrónica y refleja el color amarillo. O sea que tiene suficientes cromóforos y ausócromos para ampliar el sistema pi y que entonces esa energía es única y característica. Y es única y característica y por eso esto tiene un solo color. No tiene coloración verde, amarilla y azul. Acuérdense que el color blanco, si uno lo coloca a través de un monocromador o a través de un prisma, aparecen los diferentes colores como un arco iris de diferentes landas. Bien. Fíjense, la anilina, o mejor dicho, el benceno, si yo lo ubico, tengo insaturaciones conjugadas, o sea, hay una resonancia, ¿no? O sea que son 6 carbonos que tienen orbitales p, o sea, la combinación de 6 orbitales p, tengo 6 orbitales moleculares pi. El benceno absorbe a 250 nanómetros, todo esto está tabulado, y es único y característico, porque yo con este espectrofotómetro ultravioleta visible, yo puedo obtener ese lambda máximo en el equipo. Y ese es un dato para identificar un compuesto, como lo es un punto de fusión. Absorbe a 254 nanómetros. Por supuesto que la transición que ocurre ahí es de pi a pi antienlazante. Ahora fíjense el fenol. El fenol, que tiene un benceno con un oxidrilo, ¿qué diferencia hay entre el fenol y el benceno? Le agregué un ausócromo, le agregué un oxidrilo, le agregué un heteroátomo con electrones no compartidos. Es decir, que le agregué un orbital molecular N, que los electrones del oxígeno del fenol pueden excitarse a orbitales moleculares pi antienlazante, generados por el benceno. Y que esa transición de N a pi antienlazante es mucho más fácil, requiere menor energía. Entonces lo que está haciendo este ausócromo, es aumentándome el lambda. Por eso el fenol absorbe a 270 nanómetros, gracias al ausócromo. ¿Se entiende eso? Se entiende, profe. Sí, profe. Bien, la anilina, que es el aminobenceno conocido como anilina, es incoloro también, como el fenol o el benceno. La única coloración que puede tener, si uno los ve amarillo, es porque se oxidó, porque no lo pusieron en el recipiente acaramelado, para evitar la oxidación de la luz. Pero no tienen color, porque la absorción de la anilina es a 280 nanómetros, muy por debajo de la zona del visible. Entonces cuando ustedes me dicen, voy a comprar anilina para teñir, bueno, es el mal uso del nombre de la anilina, porque lo que están comprando es un colorante, que el colorante tiene color, y tiene suficientes cromóforos y ausócromos insaturados y conjugados como para ampliar el sistema pi y absorber en el visible y reflejar en el visible para que el color sea percibido por el ojo humano.
pero no la anilina. La anilina, como la conocemos en orgánica, como la aminobenceno o anilina, es incolora. Y por supuesto tiene, a diferencia del benceno, un grupo amino. Por lo tanto tiene un ausócromo, tiene un heteroátomo con electrones no compartidos, que le está ayudando a los cromóforos del anillo a desplazarse hacia el visible, a requerir menos energía para excitar los electrones y a absorber a una mayor lambda, porque amplía, al tener ese N, es más fácil excitar y me está ayudando, reforzando el color, lo que se llama. Entonces absorbe a una mayor lambda que el benceno, por el agregado del ausócromo, que es el grupo amino. Hay un desplazamiento hacia el visible, desplazamiento batocrómico. Ahora, si yo comparo la anilina con el fenol, fíjense que la anilina absorbe un poquito más, o sea, un lambda mayor que el fenol. Y eso es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque uno tiene un nitrógeno, la anilina, y el fenol tiene un oxígeno. Y el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Si el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, dispone más los electrones para que sean excitados. Algo más electronegativo los retiene más los electrones. El oxígeno, que es más electronegativo, les cuesta más que los electrones se exciten. El nitrógeno, que es menos electronegativo, no le cuesta tanto que los electrones se exciten. Entonces, los electrones del nitrógeno se van a excitar con más facilidad, porque el nitrógeno es menos electronegativo, y por lo tanto, esa excitación de los electrones del nitrógeno va a requerir menor energía, y menor energía significa una absorción a mayor lambda. ¿Se entiende? O sea, yo estoy explicando el fundamento del color con la estructura, como hemos explicado todo. Si yo no conozco la estructura de un compuesto, no puedo hablar de una propiedad física, no puedo hablar de una reactividad. Si yo no sé que un alcohol tiene un oxidrilo y que una acetona tiene un carbonilo y que las reacciones son completamente distintas, las propiedades físicas, depende del grupo funcional, son completamente distintas, todo lo explica la estructura. Y el color está íntimamente relacionado con la estructura de los compuestos orgánicos, con la insaturación y con la conjugación, porque esos dobles enlaces tienen que estar conjugados para que se amplíe el sistema pi y para que entonces se produzca una excitación electrónica en la zona del visible. Se excita y refleja, ¿no es cierto? Porque el color es una reflexión, pero involucra una absorción y una excitación electrónica. Entonces, profe, una consulta. Sí. Tenemos a una molécula organometálica, que los metales generalmente tienen menor electronegatividad que el carbono. ¿Se excitan más fácil los electrones que, por ejemplo, yo tuviese un nitrógeno? ¿Ahí va el análisis? Pero un poquito. Pero el magnesio, vamos al reactivo de Grignard, por ejemplo. Pero el magnesio está unido covalentemente al cloro y covalentemente al carbono. No tiene electrones no enlazados como el nitrógeno. En un reactivo de Grignard no tendría color. No tengo color, ni lo tendría nunca, porque si no tengo insaturaciones, absorbería a menor lambda que un benceno.
¿Por qué? Porque en un reactivo de Grignard yo tengo sigma entre magnesio y carbono, sigma, ponele que sea cloruro de metilmagnesio, ¿no? No tengo cómo escribir, qué limitada que me siento. Tengo carbono, magnesio, sigma. Porque si bien tiene un alto carácter iónico y son generadores de carbanión, el enlace sigue siendo covalente. Tengo sigma, carbono, magnesio, tengo sigma, carbono, hidrógeno, y tengo sigma, magnesio, cloro. O sea que las excitaciones electrónicas en un reactivo de Grignard saturado son de sigma, sigma antienlazante, y de N a sigma antienlazante, pero por los electrones del halógeno. ¿Me explico? Sí, ahí está. Gracias. No sé si te contesté la pregunta, la verdad que, porque vos me decías si se excitaban los electrones del magnesio. Los electrones Claro, del magnesio, claro, están están enlazados. todos unidos, digamos. ¿Cómo? Claro, como usted dice, que están enlazados, entonces no hay electrones que excitar porque justamente no los tiene disponibles. Claro, los va a excitar a sigma y sigma antienlazante, que va a requerir más energía que el de N a sigma antienlazante, como el cloro. ¿Se entiende? Sí, ahí está. Muchas gracias. Por ejemplo, un fluorbenceno, ¿qué lambda podrían decir? El fluorbenceno tendría mayor lambda que el benceno, ¿verdad? Porque tengo un flúor. Pero ¿tendría mayor lambda que la anilina, un fluorbenceno? No. ¿Cómo la analizarían? Digan lo que se le ocurra, no lo estoy evaluando, ¿eh? ¿Un fluorobenceno con un cuál, profe, dijo? Con la anilina. No Y el importa que se fluorobenceno, equivoque. el fluorobenceno debería aceptar mayor longitud de onda, digamos. ¿Por qué? Porque el flúor Requeriría... es más electronegativo, retiene más los electrones, tiene electrones Sí. disponibles, así que el análisis lo podemos hacer. Requeriría mayor energía. Claro. Entonces, ¿qué lambda? ¿Cómo sería la lambda respecto de la anilina? Mayor. No, la lambda, longitud de onda, sí, mayor. Si requiere, porque acuérdate que la energía es inversamente proporcional a la lambda. Por acá estaba a ver, yo quiero que me Claro, entonces vuelvas a... Espera, ¿dónde estaba? Yo tengo acá la gráfica del... Acá está. Bueno, estos son los fotones, ¿no? Los paquetes de energía de la radiación, que es constante de Planck por frecuencia. Pero si yo esta frecuencia la reemplazo, es C sobre lambda. O sea, velocidad de luz sobre lambda. Siempre la energía es inversamente proporcional a la lambda, como recién veíamos en el espectro electromagnético. Entonces, volveme a hacer, así me quedo contenta, todo ese razonamiento que acabas de hacer que me gustó. De comparar la anilina con el fluorbenceno. Dale, animate. el flúor es más electronegativo que el nitrógeno, por lo tanto retiene más los electrones. Tanto el nitrógeno como el flúor tienen electrones disponibles, así que el análisis lo podemos realizar. Sí. Y hacer más electronegativo y retener más los electrones requiere mayor energía, por lo tanto, una longitud de onda menor. Perfecto. Perfecto. O sea que, porque la parte del aromático, que estaría unido al flúor, la parte de aromático que está unido a la anilina, es lo mismo. ¿Me explico? Es lo mismo. Ahí tengo de pi a pi antienlazante. Y el de N a pi antienlazante es lo que está cambiando. Como el flúor es más electronegativo que el nitrógeno, retiene más los electrones,
necesito más energía para hacer el salto de N a pi antienlazante, menor lambda. Esperaría para el fluorbenceno una lambda menor. Perfecto. Esa es la explicación. Pero también el fluorbenceno es incoloro, porque no tiene suficientes cromóforos y ausócromos como para que caiga la transición electrónica dentro del visible. ¿Se entiende? ¿Se entiende entonces el fundamento del color? ¿O no? Vamos a verlo ahora. Fíjense en la fenolftaleína. Bueno, no han trabajado con fenolftaleína, pero a veces para hacer titulaciones, cuando lo vean en química analítica, la van a usar estos reactivos. Fíjense en lo que dice acá. Forma ácida, incolora. Forma básica, rosa. Y lo que hice fue agregar oxidrilos, obvio, porque si estoy de la forma ácida, le agrego base para que se transforme en la forma básica, o al revés. Entonces, primero, fíjense acá cuántos dobles enlaces, que son los cromóforos, tiene la fenolftaleína. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 dobles enlaces conjugados. Por supuesto que los ponemos de modo de... o fíjense acá, que acá se rompe un poco la conjugación, ¿no? Porque entre acá hay un carbono, acá hay un carbono. Sí, señor. Acá hay un carbono. Entonces, fíjense que acá se rompe la conjugación. Esta no tiene conjugación. Entonces tengo muchos menos conjugados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero tengo ausócromos. Este sí está conjugado con este. Pero acá tengo un carbono, que es este, que se rompe la conjugación. ¿La ven a que se rompe la conjugación o no? Porque la conjugación es que tengo un enlace simple separado de dos dobles. Y yo acá tengo dos simples. ¿Lo ven? Entonces, Disculpe, es como profe. que esto... Sí. Ese enlace que es como rayitas, está significando ¿Sabés que por está qué como, es esto? Sí, dale, te escucho, te escucho. significa que está como en profundidad, digamos, en ángulo. Como si fuera el tetraédrico. Claro. Este carbono es tetraédrico. Entonces vos tenés, como si fuera, lo dibujás al carbono con estos dos palitos y este por delante y este por delante y este por detrás del tetraedro. Este es un carbono sp3, el que estoy ahí con la flecha, ¿no? ¿Se entiende? Es un carbono tetraédrico sp3. Entonces vos tenés acá un doble enlace y entre este doble enlace y este hay dos enlaces simples. Entre este y este hay dos enlaces simples. ¿Lo ven o no? Y entre este y este hay dos enlaces simples. Se corta la conjugación. En definitiva, en la forma ácida, yo tengo estos que están doble enlaces conjugados con este. Y estos están como separados. ¿Los ven? Porque el carbono tetraédrico acá tiene dos enlaces. Ahora fíjense acá. Cuando yo le agregué el oxidrilo, acá hay una reacción ácido-base. Libera este protón para formar agua. Cuando libera ese protón, el oxígeno hace un doble enlace acá.
Entonces este doble enlace se corre acá. Este doble enlace se corre acá. Esto se abre para formar el carboxilato, que también tengo acá el doble enlace con el carbonilo, ¿no? Y fíjense que transformo todos los dobles enlaces ahora en conjugados. Y eso, al aumentar, yo tengo acá 3, 6, 9, 10 dobles enlaces, pero no están conjugados, no están todos separados por simple enlace. En cambio, acá tengo 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque acá tengo el carbonilo, y encima podría decir hasta 12, porque esto está en resonancia, pero están totalmente conjugados. Lo que implica que si yo acá, ¿cuál es el sistema pi de este? El sistema pi de este lo está formando 1, 2, 6 carbonos acá, 6, 7, 8. 8 orbitales p para conjugarse y formarme 8 orbitales moleculares pi. En cambio acá, el sistema pi me lo están formando los 6 carbonos, 7, 8, 9, más los 6 de acá, o sea 15, más los 6 de acá, 21, más estos de acá, 22. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque como están conjugados, el sistema pi va a surgir del solapamiento de todos los orbitales p de los carbonos y heteroátomos que estén conjugados. Me amplió el sistema pi. Entonces, esta forma básica de la fenolftaleína tiene color porque el sistema pi se amplió el sistema pi, y por lo tanto, la energía para provocar la excitación del orbital molecular enlazante de mayor energía al orbital molecular antienlazante de menor energía es menor. O sea que absorbe mayor lambda y cae en el visible y refleja el color rosa. ¿Se entiende o no la explicación? Sí, profe. Acá se ve clarito. ¿Sí? Bien. Bien. Ese es el fundamento del color, ¿no es cierto? El fundamento del color. Es decir, justamente el responsable entonces del color es la insaturación. Y tengo que tener 6, 7, 8 cromóforos o dobles enlaces o triples o aromáticos conjugados, y también puedo tener heteroátomos, la suficiente cantidad como para que absorban en el visible, exciten electrones y reflejen en el visible, para que percibamos el color. Ahora, vamos a ver ahora los colorantes, o sea, para que un compuesto sea colorante y pueda colorear a un sustrato, lo primero que tiene que tener es un color, porque si no tiene color, no puede ser colorante. Nosotros vamos a ver estructuras de colorantes naturales y de colorantes sintéticos. Solamente estructura. Los colorantes en realidad es como hablar de... En realidad uno tiene infinidad de colorantes que va a depender de lo que quiero colorear. Porque no es lo mismo colorear una tela que pintar una pared, o no es lo mismo pintar una cañería donde van a pasar álcalis o ácidos,
o pintar un motor para hacerle una seña como para señalizar un motor en un auto. Es decir, el sustrato cambia y por lo tanto hay que elegir el colorante que más convenga para el sustrato que quiera colorear. Si yo quiero colorear una tela, lo importante siempre es que el colorante se fije en el sustrato, si no se fija, no hay coloración. Y me importa que, si yo quiero colorear una tela, lo importante es que no se vaya con el agua. O sea, si yo compro una remera azul y cuando la primera vez que lo lavo se me va el color azul, y bueno, ahí hay un problema, ¿no? No se adhirió bien el colorante a la tela. Ahora, si por ejemplo, a mí entonces me va a importar la resistencia con el agua, si yo estoy buscando un colorante para una tela. Ahora, si yo estoy buscando un colorante para un motor que va dentro de un auto, y a mí me va a interesar que sea resistente a la temperatura, por decir. O si yo estoy en una tubería que va en un ácido, una base o un álcali, y bueno, yo voy a necesitar un colorante que sea resistente a los ácidos y los álcalis. Se va a depender del sustrato. Dentro de los colorantes naturales están los carotenoides, que recién veíamos el beta-caroteno. Fíjense en la estructura del beta-caroteno, que es un hidrocarburo saturado que se encuentra en la zanahoria. Fíjense que la transición acá es de pi a pi antienlazante y tiene suficientes enlaces dobles conjugados como para que el sistema pi esté ampliado y que absorba en el visible y refleje el color naranja. Otro colorante dentro de los carotenoides, pero que no es un hidrocarburo saturado, sino que tengo acá una acetona y un alcohol, es la astaxantina. Bueno, se la extrae del cangrejo, de microalgas, del salmón, etcétera, etcétera. Son naturales. Así como se encuentra en la zanahoria, se encuentra en el cangrejo, en las microalgas, en las plumas de algunas aves. También tiene suficiente cantidad de cromóforos y ausócromos. Estos son carotenoides. Ahora vamos a ver otro tipo de estructura de... ustedes no se tienen que acordar esto de memoria, ¿no? O sea, lo que yo ya les voy a explicar, al terminar la unidad les voy a decir que tomo, porque yo no tiene sentido. Es más, si quieren hacer un colorante, inventan uno, y me ponen 22 cromóforos, porque no tiene sentido que se acuerden la estructura de memoria. Otro colorante natural es la naftoquinona. ¿Qué es la naftoquinona? Bueno, las quinonas son cetonas, ¿no? Y nafto viene del naftaleno. Acuérdense que el naftaleno son dos anillos bencénicos fusionados. Entonces yo tengo acá polihidroxi, tengo muchos oxidrilos, tengo una polihidroxi naftoquinona. O sea, una polihidroxi del naftaleno y son cetonas. Polihidroxinaftoquinona. Este compuesto se encuentra en un pigmento del erizo de mar que se llama equinocromo, el pigmento, y tiene color rojo. Bueno, este es otro tipo de colorante natural porque se saca o de un animal, o de un crustáceo, o de una planta, ¿no? Otro tipo de clasificación de colorante natural son las antraquinonas. Fíjense la estructura de una antraquinona. La antra viene de antraceno. Acuérdense que el antraceno es otro aromático con 3 núcleos condensados de benceno. Las quinonas son cetonas. Esto. Y fíjense que esta también es una polihidroxi antraquinona,
pero tiene, ¿qué está unido a esta antraquinona? Una glucosa. Una glucosa. Y este compuesto se llama ácido carmínico, que se extrae, ese ácido carmínico lo tiene la cochinilla, que es un insecto seco. Y se extrae de ese insecto, ¿no? Por supuesto que cuando uno tiene que ir a buscar colorantes, que acá dice que se usan para cosméticos, que se usa para alimentos, bueno, hay que fijarse los que están permitidos, ¿no? Porque muchos de estos colorantes son cancerígenos. Entonces, cuando en el envase de cualquier compuesto dice colorante permitido, yo no compro. O dice el nombre del colorante y que esté permitido, y si no dice y dice colorante permitido, no compro. Porque debe decir el nombre del colorante. Y uno buscar si está permitido o no. Otro colorante es la curcumina. La curcumina, que viene, ahí le estamos diciendo de crustáceos, de planta, viene de una planta, que es la cúrcuma, y lo puse por la estructura, que fíjense, esta es la estructura ceto, acuérdense que siempre el aldehído y la acetona estaban en equilibrio con su enol, bueno, hasta en la estructura de un colorante tenemos la estructura ceto en equilibrio con el enol. Todos son conjugados, salvo acá se rompe la conjugación, ¿no? En cambio, en la forma enólica, no, en la forma enólica tiene, digamos, absorbe, tiene más color el enol, porque absorbe a menor energía, mayor lambda, porque tiene más dobles enlaces conjugados. O sea, el responsable del color acá es el enol, en equilibrio con la forma ceto. Bien. Los colorantes sintéticos, dentro de los colorantes sintéticos, vamos a nombrar los colorantes azoicos. Y ustedes ya han visto colorantes azoicos. Los colorantes azoicos se caracterizan por tener el doble enlace nitrógeno-nitrógeno, que es el azo compuesto. Entonces ustedes saben cómo sintetizar, estos son sintéticos, no naturales. Entonces ustedes saben cómo sintetizar o cómo obtener un colorante azoico. Remontémonos a la unidad 4, cuando veíamos la sal de diazonio, por ejemplo el cloruro de benceno diazonio, que lo hacíamos a partir de la anilina, con nitrito de sodio a 0,5 grados Celsius, que tenía que hacerse una temperatura baja, porque el nitrógeno, si no, a temperatura ambiente, o un poquito más elevada del ambiente, se libera nitrógeno y nos quedamos sin sal de diazonio. Y esa sal de diazonio es un potente agente electrofílico que si la colocábamos con un fenol, con una amina o con un naftol, a través de una SAE, sustitución aromática electrofílica, nos daba un colorante. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo tomar de colorantes? El fundamento del color, para lo cual tienen que explicar las transiciones electrónicas, y justificar y que yo entienda que ustedes comprendieron cuál es el fundamento del color, que es netamente algo que depende de una insaturación y que van a tener que tener suficiente cantidad de dobles enlaces para absorber y reflejar en el visible. Y si les digo, sintetice un colorante azoico, lo pueden sintetizar.
Y en este caso ustedes ven que tienen suficiente cromóforo y ausócromo conjugado dando vuelta, porque acá tengo 3, todos conjugados. Este también, el doble enlace está conjugado con este, está conjugado con esto, estos dos también están conjugados, este también está conjugado, o sea, están todos conjugados. Y acá también tengo dobles enlaces con el azufre, y tengo heteroátomos para tirar para arriba. El oxígeno es un heteroátomo, el nitrógeno, los oxígenos del azufre, el nitrógeno del azo, este oxígeno, este nitrógeno, o sea, tengo suficientes cromóforos y ausócromos conjugados como para que este azul directo 2B, que así se llama, tiene coloración azul porque absorbe en el visible, produce las excitaciones electrónicas y refleja el color. Hay una cosa que les quería comentar, porque uno habla de la fluorescencia, ¿no? La fluorescencia que uno ve, por ejemplo, frente a una luz UV, cuando ustedes van a, finalmente en los boliches, no sé, la luz UV, refleja o se incide. Ustedes ven, por ejemplo, que las zapatillas se ponen bien blancas o que las remeras se ponen bien blancas. La luz UV lo que hace es incidir sobre esa remera o sobre ese zapatilla que tiene poliéster. Es una propiedad del poliéster. Entonces, ¿por qué se ve blanca? Porque incide luz de onda corta y refleja luz de onda larga. Es decir, incide luz del UV y refleja luz del visible, que es la blanca. Pero eso es fluorescencia, no es color. Porque el color tiene que absorber y reflejar en el visible. En la zona del visible. Bueno, acá hay otro colorante azo, porque estamos hablando de los colorantes azoicos. Los colorantes azoicos son sintéticos. Esta es la tartrazina. También es un color amarillo. Y también la tartrazina tiene este grupo nitrógeno-nitrógeno que lo hace azo compuesto, azo colorante, y tiene suficientes cromóforos y ausócromos como para absorber y reflejar en el visible. Otro colorante sintético que no es azoico es la eritrocina, que puede ser cancerígena. Y bueno, acá aparece, ven, otra estructura que tienen yodo, que tienen oxígeno, y tienen suficiente cromóforo o doble enlace insaturado, y tienen ausócromos, tienen muchos ausócromos que refuerzan el color, porque son todos los electrones no enlazados. Bien. Y por último, esas serían las estructuras de colorantes sintéticos y colorantes naturales. Por último vamos a ver los colorantes y el teñido. ¿Qué significa esto? Hay dos tipos de teñido. Es decir, porque para que yo elija un colorante, ese colorante tiene que tener la estructura que hemos visto. Lo puedo elegir natural o lo puedo elegir sintético, y tiene que tener color. Y para que tiña una tela, por ejemplo, tiene que fijarse a la tela. Por lo tanto, yo tengo que hacer un estudio previo de qué es lo que quiero teñir y qué colorante voy a usar para teñir esa tela. Por ejemplo, están los colorantes directos, que tengo la mauveína, que es un colorante básico, donde tengo cationes. ¿Qué significa esto? Que esto puede teñir directamente a una proteína. Acuérdense que una proteína estaba formada por aminoácidos,
Y una proteína era la lana o la seda, que la lana tenía una estructura secundaria de alfa hélice, la seda es una estructura secundaria de hoja plegada. Son dos proteínas que tienen aniones también, porque yo las puedo tener como iones Witterion. Entonces, se formarían con la parte aniónica de la proteína un par iónico entre la proteína y el colorante. Entonces eso se llama un colorante directo, que yo directamente, por un par iónico, o sea, por fuerzas intermoleculares, se puede colorear la tela. Si, por ejemplo, tengo que es la benzopurpurina, tengo aniones en lugar de cationes. Son colorantes ácidos. Entonces, ¿a qué partes el colorante se puede formar un par iónico con qué parte de la proteína? Con el amonio protonado. Esto se puede formar, la mauveína puede formar un par iónico con el carboxilato. Acuérdense que son aminoácidos, con el anión. Y este puede formar un par iónico con la parte catiónica, o sea, con el amonio protonado, o con el amino protonado. Estos son colorantes directos, es decir, que yo coloco la tela, son solubles en agua porque tengo aniones, y coloreo directamente la tela con el colorante. Ahora, si yo tuviera un colorante como este, sacando el aluminio, como que es la lisarina, este colorante no tiene un catión o un anión. Entonces, teñir una seda o una lana o un algodón, que es un polisacárido, ya cuesta más de que sea en forma directa, porque no se formaría un par iónico, con el algodón menos, porque no tiene iones, tengo los oxidrilos. Entonces, cuando yo no puedo teñir al sustrato en forma directa, o sea que se una el colorante con la tela, con el sustrato, tengo que colocar un mordiente. Y por ejemplo, acá hay un ejemplo de un mordiente que sería el aluminio. ¿Qué hace el aluminio? El aluminio hace de puente entre el colorante y la tela, porque como no lo puedo colorear directo, uso el aluminio como puente. Pero, ¿cuál es la función? ¿En qué afecta el aluminio? El aluminio va a atraer electrones. Entonces, como va a atraer electrones el aluminio, lo que va a hacer es esa movilización de electrones que me va a producir, en definitiva, los pares iónicos, que acá no hay necesidad porque ya tengo los cationes expuestos o los aniones expuestos. Esto es al mordiente. Por supuesto que si yo tengo otra superficie que tengo que teñir o pintar, puede que no use un aluminio y que use una resina como mordiente. Entonces yo tengo que estudiar tanto el sustrato como el colorante, y a cada sustrato le irá el colorante que necesite, pero tengo que tener idea de la estructura, porque si no, me va a hacer voy a tener que probar. Ah, bueno, pruebo con este colorante, no me sirvió. Ah, pruebo con este. Si tengo un análisis de la estructura, tanto del sustrato como del colorante, puedo saber entonces si necesita mordiente, puedo buscar en una tabla o en un lugar, puedo buscar infinidad de mordientes y logro que se tiña, porque la idea es que el sustrato se adhiera a la tela, o que el colorante se adhiere al sustrato, para no hablar solamente de tela, y que no sea fácil sacarlo. Y este ejemplo es un ejemplo que
de un colorante a la tina, que ustedes, por ejemplo, acá ven, la tina significa un recipiente, entonces yo tengo esta parte que es de un color índigo, que tiene color, tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cromóforos, 9 cromóforos, y acá tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 cromóforos. O sea, este tiene un cromóforo más. Por eso este tiene color y esto no tiene color. Pero esto es insoluble en agua y esto es soluble en agua. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca, por ejemplo, este que tiene color es insoluble en agua, se le hace una reducción con, por ejemplo, ditionito de sodio o con hidrosulfito sódico o con cualquier otro reductor. Se le hace una reducción. Por eso al revés se pone acá un oxígeno que se hace una oxidación. ¿Dónde veo la reducción? Y la reducción la veo acá. Fíjense que este oxígeno está unido por doble enlace al carbono. Y acá está unido por simple. Este oxígeno está unido por doble enlace al carbono. Y acá está unido por simple. Y saben ustedes que la oxidación es la disminución de los enlaces carbono-oxígeno. Acá lo están viendo. Porque tengo de doble enlace, paso a simple. Disminución del enlace carbono-oxígeno. Entonces hago una reducción y obtengo la forma leuco, que es soluble en agua, pero es incolora. Entonces coloco la tela, porque ahora tengo aniones, esto me indica la solubilidad, acá no tengo aniones, esto es insoluble, esto tengo aniones, es soluble, o sea, acá estoy viendo la reducción, estoy viendo con la existencia de aniones la solubilidad, y yo coloco ahí en la tina, en el recipiente, la tela y coloco este colorante. Entonces se adhiere, lo coloreo la tela, suponete la seda o la lana en forma directa por los pares iónicos, y ¿qué hago? Luego lo saco, lo aireo con el oxígeno del aire o le agrego un agente oxidante, y lo que va a aparecer, porque ya lo tengo al colorante encerrado en la fibra, va a aparecer la coloración del índigo, la coloración azul o índigo. Esto es lo que hacían los fenicios con un colorante que era púrpura de Tiro. Lo llamaban púrpura de Tiro porque Tiro era el lugar donde los fenicios hacían el colorante para los obispos, el color obispo, y que lo llevaban a Roma, al Vaticano, por el Mediterráneo. La púrpura de Tiro es igual que el índigo, pero acá tiene un bromo y acá tiene otro bromo, o sea, tienen dos ausócromos más. Y era el único lugar que hacían este color obispo y creían que eran magos. ¿Por qué? Porque ellos lo sacaban de los caracoles. Entonces lo que hacían era triturar el caracol del mar, colocaban la tela y era incoloro, era soluble e incoloro. Y lo aireaban y por arte de magia aparecía el color obispo. Y era justamente eso, que se encontraba en la forma leuco y cuando lo aireaban y lo oxigenaban, se oxidaba a la forma obispo, ¿sí? Que al tener dos bromos más, tiene ese color, digamos, obispo, ¿no? Que llamaba púrpura de Tiro. Pero se producía una oxidación, no era magia, ¿sí? Una oxidación del mismo colorante. Como recién vimos en la fenolftaleína, no es oxidación ni reducción, pero sí vimos una reacción ácido-base, y cómo con una reacción ácido-base, algo que es incoloro
por liberar un protón, hay un movimiento electrónico y me da una coloración rosa en un medio alcalino. Bien. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, esta es una unidad corta, me interesa lo del fundamento de color, la síntesis de un colorante azoico y una clasificación que conozcan, no tienen que dibujar, pero sí conocer en qué consiste un teñido, que puede ser al mordiente, que puede ser directo, y que hay colorantes naturales y colorantes sintéticos. Acá terminamos la unidad de color, voy a hacer un recreo, y voy a empezar con la unidad 11, la última unidad, que es la parte de polímeros. En la parte de polímeros, en realidad son plásticos. Vamos a ver polímeros ahora sintéticos, porque nosotros hemos visto polímeros naturales. ¿Cuál es un polímero natural? La proteína. La proteína es un polímero natural. Los polisacáridos, la celulosa, el almidón, son polímeros naturales. Ahora vamos a ver los polímeros sintéticos, que son los plásticos. Entonces, tomamos hasta las 8:30. A las 8:30 voy a empezar con esta parte de polímeros. No sé si voy a terminar hoy, quizás corte un rato antes, porque como tengo que ver la regularidad y subirla porque tienen el parcial el jueves, lo que voy a hacer es voy a introducir esto de macromoléculas y voy a terminar la unidad el martes 26. Pero sí voy a introducir. Así queda algo dicho, porque no sé si me va a alcanzar el martes 26 a darla toda. Así que a las 8:30 nos volvemos a encontrar para empezar con la unidad 11.